seguir así, estupendamente. Y entonces, a continuación, va a tomar la palabra Rosario Ortega Ruiz, que es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Córdoba, que nos va a presentar su ponencia sobre violencia interpersonal y bullying en la escuela. Cuando quieras, Rosario. Bueno, buenos días. Voy a cerciorarme de que estos elementos técnicos de verdad funcionan. Yo, primero de todo, quiero agradecer mucho a la Fundación haber sido invitada a este congreso que se ocupa de un tema que es para mí verdaderamente relevante. Es el tema general sobre la adolescencia, ¿no? La adolescencia hoy. Yo llevo muchos años trabajando en el tema de la violencia escolar y el bullying, y cuando se me invita a un congreso de este tipo, que se ocupa de un problema mucho más amplio, mucho más general, que puede incluir en su preocupación a muchos más sectores, la verdad es que me gusta mucho, porque a veces me canso un poco de volver sobre la violencia interpersonal entre iguales o bullying, porque he dedicado mucho tiempo a esto, sigo dedicándoselo, pero con frecuencia pues me siento un poco obligada a hacer una especie de presentación general que a veces un poco, no es que me aburra, pero que en realidad lo que me interesa, yo he disfrutado mucho con las presentaciones de Cristina y de Isaac, porque me surgían muchas cosas, como muchas preguntas, como debate, ¿no? Y en cambio, bueno, tengo que ser disciplinada y volver a lo mío. Lo mío, esto es la violencia interpersonal y el bullying como una cosa, como un fenómeno que efectivamente preocupa ahora, empieza a preocupar mucho a la sociedad. Me gusta mucho el título de la mesa, cosas que nos preocupan. Nos preocupa la violencia interpersonal y el bullying. No nos preocupaba esto antes. Yo recuerdo que en un primer congreso nacional al que yo asistí, en el año, me parece que era el 95, había asistido ya a congresos internacionales sobre el fenómeno, pero en un congreso nacional donde yo hablaba de esto, alguien del público muy airado me dijo: ¿estás diciendo que existe la crueldad entre los niños y las adolescentes? Me quedé un poco así, porque me lo decía como muy enfadada, casi agresiva, ¿no? ¿Existe la crueldad? Bueno, pues sí. Vamos a hablar de crueldad, pero vamos a hablar también de violencia, ¿no? Os presento brevemente el sumario, que creo que me pasaré, porque no hay tiempo, me pasaré algunas partes, ¿no? Pasaré un poco más de largo, así que si salen rápido algunas transparencias, no os preocupéis, que si alguien las quiere yo las voy a dejar allí en la organización, pero de ciertas cosas pasaré un poco más de largo, ¿no? Sin embargo, no dejaré de tratar de ajustar, de decir lo que yo pienso que es la violencia interpersonal o bullying, el fenómeno del acoso, el abuso, acoso, intimidación, maltrato, exclusión y marginación social entre los iguales. Y creo que he metido todas las formas en que se puede presentar este fenómeno, que no debe ser considerado solo una conducta, debe ser considerado un fenómeno o una conducta compleja, es decir, donde intervienen distintos personajes y donde intervienen distintas dinámicas. Trataré de explicar esto. Este sería un poco el sumario. Pasaré también muy de pasada sobre los modelos de prevención, aunque después, si salen en el debate, pues lo abordaremos. Primera cosa que yo quería decir es que la violencia, dice el diccionario de la Real Academia de nuestra lengua, dice que es la acción de ir contra el natural modo de proceder. Me interesó muchísimo la palabra natural cuando descubrí esta definición, porque con frecuencia me gusta ir, digamos, a la cultura general para chequear lo que los expertos solemos tener de información con nuestros datos. A veces los expertos y los datos deformamos bastante la realidad. Me gusta mucho esa definición. ¿Por qué? Porque me permite distinguir la violencia como un fenómeno social complejo, psicosocial complejo, de la agresividad y de la conducta agresiva, que son
en el caso de la agresividad, un fenómeno mucho más general, un patrón básico de conducta del ser humano que no creo que vayamos a perder nunca, porque sin eso seguramente no seríamos lo que somos, es decir, no nos hubiéramos instalado, no nos hubiéramos adaptado a la vida en la Tierra como nos hemos adaptado. Y la conducta agresiva es algo verdaderamente bien definido y verdaderamente bien individual, es decir, cada quien es responsable de su conducta o actitud agresiva. En cambio, la violencia es otra cosa. La violencia es un fenómeno con fuertes connotaciones sociales, psicológicas y morales, cuya expresión, cuando digo expresión, es decir, tal y como se presenta, es el que se presenta a los individuos, el comportamiento injustamente agresivo de unos hacia otros, si hay violencia interpersonal, o de uno contra uno mismo, o también se puede considerar violencia el comportamiento disruptivo, vandálico, del cual me ha interesado mucho lo que decía la profesora Roche. Bien, ¿cuál es la definición que nosotros utilizamos? Esto es. Cuando digo que tiene fuertes connotaciones sociales, psicológicas y morales, al mismo tiempo quiero decir que es legítimo e interesante la confluencia de los distintos discursos. Sí, a veces parece que nos hacemos un lío sobre, como decía José Luis cuando presentaba, nos preocupa la violencia, pero ¿a qué nivel nos preocupa la violencia? Nos preocupan las guerras, nos preocupa la violencia juvenil, nos preocupa esta violencia tan específica que es el bullying, nos preocupa mucho la violencia doméstica. Tenemos muchas preocupaciones. Las preocupaciones se hacen desde distintas miradas científicas, de distintas miradas sociales. A mí me parecen legítimas todas estas miradas. Me parece legítima la mirada sociológica, me parece legítima la mirada psicológica y me parece legítima y muy importante la mirada ética. Distintas culturas, distintos grupos, distintos sectores de profesionales se ocupan de distintas cosas y miran la violencia de distinta manera. Me parece bien, porque será en la confluencia de lo interdisciplinar cuando encontremos algún tipo de luz, el tipo de luz que necesitamos encontrar para trabajar cada quien en su sector en lucha contra la violencia o para disolver los fenómenos de violencia. En todo caso, la violencia es siempre una forma ilegítima, y señalo ilegítima, con lo cual hago una alusión a la ley, es decir, hago una alusión a lo que está bien y a lo que está mal, lo que la ley penaliza y no penaliza, cualquier cosa que se podría entrar en ese debate, de confrontación de intereses. Los intereses de las personas y de los grupos pueden ser contrapuestos, podemos tener distintas miradas, distintas motivaciones, distintos intereses. La clave de la maldad de la violencia está en que es una forma ilegítima de confrontación de intereses y de necesidades en la que uno o varios de los protagonistas adoptan en el juego de roles que va a ser la violencia, adoptan un lugar de poder. Se apropian del dominio de la situación y se apropian ilegítimamente. Si no lo hicieran ilegítimamente, sino que quisieran defender su posición, estaríamos ante un conflicto que se manifiesta, es decir, que se hace público. Yo pienso así, o yo tengo este interés, ¿cuál tienes tú? Veamos qué podemos hacer y veamos de pactarlo, ¿no? Bien, esta persona, grupo o institución que se apropia del control, que quiera apropiarse del control, adopta un rol dominante. Estoy ya hablando desde el punto de vista psicológico y obliga en su dinámica, en su interrelación, a que el que no se apropió de ese lugar del poder esté en un lugar de sumisión. Esto es un juego de roles, con todo lo que significa la palabra juego en relación a lo interpersonal. Este proceso causa daño, causa destrozo, es indigno para la persona que está o grupo que está en el lugar de la sumisión, le destruye en alguna manera, pero ojo, para lo que a mí me interesa también desde el punto de vista psicoevolutivo y psicoeducativo, también daña al agresor. De hecho, nos preocupamos, como muy bien ha puesto de manifiesto la profesora Cristina, de lo antisocial, no solo porque vaya en contra de las normas sociales, sino porque al ir destruye cosas, destruye el sistema, destruye a las personas, hace daño y se hace daño. Esto nos importa, por eso creo que hay que hacer una definición de la violencia interpersonal que incluya este daño, el daño a la persona, el daño al grupo que se victimiza y también el daño a
digamos, la integridad ética y social de los agresores. Y cuando son jóvenes y son niños, nos importan mucho porque tienen derecho a construir una identidad, no que se la den solo, como tú has dicho, a construir una identidad que sea una identidad digna, que sea una identidad segura y que sea una identidad con buen criterio moral. Violencia interpersonal y bullying. En el ámbito de la escuela, la instalación, vean que lo veo como un fenómeno, ¿no? La instalación más o menos permanente, no hablo de un accidente violento siempre se puede tener, pero la instalación de un fenómeno de violencia más o menos permanente, que puede ser la consecuencia de formas no buenas de afrontar los conflictos o simplemente el clima de relaciones interpersonales, implica la destrucción de la convivencia, es decir, implica la destrucción de ese principio general que es absolutamente necesario para que la escuela cumpla sus fines, ¿no? Hay o puede haber violencia entre los desiguales. De hecho, el concepto de maltrato, sensu estricto, es el maltrato de los que son mayores, de los grandes, de los que tienen el poder de maltratar, a los que no lo tienen. Tradicionalmente en psicología evolutiva, el maltrato se refiere, o el abuso se refiere de los mayores hacia los niños, ¿no? El profesor puede maltratar al alumno, el alumno puede maltratar al profesor, y estaríamos también en una situación de asimetría, pero nosotros vamos a focalizar la violencia interpersonal entre iguales, porque tiene características diferenciales. Bueno, no me detendré sobre que puede haber efectivamente violencia contra las cosas, pero es la violencia interpersonal entre iguales o bullying la forma, el fenómeno más frecuente y en las investigaciones que tenemos realizadas el tipo de violencia que más asusta a los niños que son víctimas de violencia y que más involucra a los niños y a los jóvenes y niños en problemas de violencia. Es, digamos, el prototipo de violencia que sucede en el escenario escolar. Aunque no sea el más grave me parece a mí el abuso de los adultos hacia los niños, en el sentido de que lleva esa connotación moral de abuso de poder directo, ¿no? El bullying, o intimidación, acoso, maltrato y exclusión o marginación entre iguales, es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa, y cuando digo que cursa estoy indicando que tiene un proceso interno que nace, que se puede descubrir cuando se está gestando esto, ¿no? Que tiene un decurso de los hechos y que puede detenerse a tiempo o detenerse desgraciadamente a destiempo, cuando ya ha destrozado mucho más que un comportamiento elemental de agresividad puntual. Tenemos en la cabeza todos los últimos casos, los casos que han hecho que la sociedad española se conmueva por este fenómeno, y en un año se habla más del bullying que en los 15 años que yo llevo trabajando. Bueno, ha pasado así en todos los países. Este fenómeno se empieza a estudiar en Noruega porque se suicidan de manera relativamente seguida en Suecia y en Noruega, porque se suicidan relativamente seguido, en menos de año y medio, se suicidan 3 adolescentes. Estos suicidios que se habían hecho sabiendo que era a causa de la presión psicológica y de agravio que estaban sintiendo estos niños con respecto de sus compañeros, bueno, hace que el problema se levante, hace que se levante el velo, la visibilidad del fenómeno. El fenómeno existe desde siempre en la literatura clásica, en la literatura del siglo XVIII, la literatura del siglo XIX. Se pueden encontrar descripciones detalladísimas de la forma en que unos jóvenes, unos niños han sido crueles, terriblemente crueles con el otro, y descripciones tremendas de depresión, de angustia, etcétera, ¿no? Bien, en todo caso, este decurso del fenómeno bullying que se puede describir es lo que le va a dar la gravedad al hecho. En este sentido se parece mucho a la violencia doméstica. Por distintas razones. Una, porque sucede en contextos institucionales, en contextos grupales relativamente cerrados, o donde una serie de convenciones y normas han hecho una estructura social de participación que de alguna manera es conocida por los sujetos, es mantenida, lo cual puede ser
por un lado, un instrumento de poder para el acosador, pero por otro lado es precisamente a veces un instrumento de cerrazón y de dificultad, un hándicap para la víctima que no sabe cómo romper la dinámica convencional de los hechos, ¿no? Así que es un decurso, es un fenómeno que tiene un proceso, pero siempre es violento, porque siempre pervierte el orden respetable de las relaciones sociales. De ahí lo de natural. Es natural para los seres humanos esperar lo que yo llamo la reciprocidad moral. Es natural esperar que si yo te saludo, tú me saludes, que si yo no te meto el dedo en el ojo, tú no me lo metas, que si yo te invito a café, pues alguna vez tú también me invites. Es decir, esta reciprocidad moral que nace y crece en los años de la primaria, en los años de la infancia media, ¿no? Y que se desarrolla con toda agudeza en el criterio moral en la adolescencia, esta reciprocidad moral es la gran ley que va a articular a los iguales, ¿no? Bien, la violencia interpersonal entre iguales o fenómeno bullying rompe la reciprocidad moral, porque donde tenía que haber igualdad en el trato aparece una desigualdad que es percibida por la víctima como verdaderamente indigna y por el agresor como una dosis nueva, una dosis más fuerte de su capacidad de dominio. El bullying es un juego perverso de dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a lo que llamamos el proceso de victimización. Es importante distinguir el proceso de victimización de fenómenos bullying que cursan con menos gravedad y que se disuelven relativamente pronto. El fenómeno de victimización es muy importante distinguirlo porque es el fenómeno de deterioro psicológico y social de la víctima y, lo que es peor, es el fenómeno de construcción de la impunidad comportamental de parte del agresor. Cuando un agresor consigue llevar durante un tiempo, un agresor viene acompañado por su grupo de seguidores, llevar durante algún tiempo este dominio hacia adelante, se va reforzando en su capacidad de impunidad. Pero la víctima se va victimizando. El proceso psicológico de victimización es muy importante y hay que observarlo, porque es el proceso que lleva al niño a actos que ya pueden ser absolutamente terribles, absolutamente dramáticos, ¿no? Pero se puede y se debe observar. Los profesores, las personas que trabajan con jóvenes deben saber distinguir un fenómeno de otro. Son parecidos, la estructura es la misma, pero la gravedad es diferente. Hay distintas formas de bullying, distintos tipos. Los que llevamos mucho tiempo estudiando esto, de alguna manera tenemos una cierta clasificación. El bullying físico, es decir, que cursa con el ataque, el golpe, la zancadilla, el porrazo, ese que siempre se disimula, el bullying siempre se disimula, el empujar y el quitarse, ¿no? No he sido yo, es que se te ha caído, ¿no? El bullying verbal es el más común, el insulto. Antes decía Isaac, esto de gordo, gafitas, fideo, lo contrario y tal. Es decir, este insulto, tanto directo como indirecto, es bastante permanente. Estas formas de bullying son muy frecuentes y están produciendo alarma social, porque algunas investigaciones, no sé cómo, se están expresando en términos muy alarmantes. El 60% de los niños es víctima. Bueno, efectivamente, está fatal el insulto, está fatal el rumor. De alguna manera, lo que está muy mal es el acoso permanente y la destrucción psicológica del individuo, ¿no? El bullying relacional está siendo cada vez más frecuente, sobre todo en sociedades muy desarrolladas como la nuestra. Lo que se ataca es el vínculo de relaciones interpersonales. El vínculo es algo que nos importa mucho. Somos nosotros y nuestros amigos. El adolescente se siente seguro cuando se siente en un grupo de iguales, en una pandilla, cuando se siente que tiene relaciones. El bullying relacional, es decir, aquellos que atacan las amistades de unos con otros, que intentan excluir, que intentan marginar, que intentan dejar en soledad a otro, ¿no? También todo esto puede ser directo o indirecto. Evidentemente, del bullying físico también podemos hablar del acoso y el maltrato sexual. Definitivamente nosotros tenemos menos que esto. Las sociedades no desarrolladas o en vía de desarrollo tienen las formas más duras de violencia física y de acoso sexual, de abuso sexual, y nosotros tenemos cada vez más las psicológicas, las relacionales, las indirectas. Todas son formas de mantener el control, todas son formas de tener apabullamiento
apabullada a la víctima a través del miedo, de dominar a la víctima. La tolerancia del maltrato entre iguales, la tolerancia en la escuela, en la familia, en la escuela particularmente, a la cual me dedico más, deteriora las relaciones interpersonales, destruye la convivencia y pervierte el sentido educativo de la institución. Es decir, ojo, el bullying como es un cáncer que cuando entra en una institución va destruyendo las estructuras de participación. Brevemente las características, porque hay que aprender a definirlo, porque no todo es bullying, el vandalismo, la disruptividad, la indisciplina, la desmotivación, la falta de atención para los estudios, los problemas de las drogas y por tanto la inestabilidad emocional de los chicos, los problemas del enamoramiento y todas las dificultades. Es decir, todo esto causa conflictividad, son problemas de la adolescencia, en realidad son las cosas de las que me gustaría mucho hablar con vosotros, ¿no? El bullying tiene estas características y esto es bullying y no otra cosa, ¿no? Hay intencionalidad mantenida en dañar al otro, lo cual es importante porque mantiene el fenómeno, pero sobre todo es terrible porque nos está indicando la crueldad, que la práctica de la crueldad y hacia dónde va el chiquito o chiquita. Me dan más preocupación los agresores porque son mucho más difíciles de recuperar, ¿no? Hay un desequilibrio de poder, que puede ser un desequilibrio de poder físico, psicológico, social. No confundir esto con aquello de que no se puede decir que el bullying sea un fenómeno entre iguales, porque iguales no son, porque uno tiene más poder que el otro, porque uno es más grande. Uno abusa de su poder, uno hace uso abusivo de su poder social, de sus habilidades sociales, pero son iguales, y son iguales porque debe estar regido su relación en la dinámica de la reciprocidad moral. Hay un desequilibrio de poder que causa gran daño moral. Y hay una persistencia. El bully, el chico, la chica que se mete en esta espiral desde la posición del agresor, verdaderamente nosotros estamos empezando a llamar en los estudios que hemos hecho sobre estructura mental, o sea, el desarrollo, el pensamiento a través del modelo narrativo, el pensamiento de los agresores, es un chico, una chica un poquito maquiavélico. Consigue buscar estrategias para, ahora lo apabullo en el patio de recreo, ahora lo apabullo por la noche en la salida y ahora intento robarle, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un proceso pertinaz, ¿no? Y produce daño psicológico, físico y moral a la víctima. La crueldad del agresor le deteriora el criterio moral y si algo nos debe preocupar, precisamente para prevenir el comportamiento antisocial, que es otro fenómeno, pero que hay estudios que demuestran claramente que de los antecedentes, como muy bien ha señalado la profesora Cristina, el bullying es un antecedente de la conducta antisocial y de criminalidad juvenil. Aquel que ha sido impune durante mucho tiempo ejerciendo este tipo de comportamiento está practicando para ser un joven, un adolescente antisocial. Los roles no son personas. Yo nunca puedo decir este es un agresor, este está jugando el papel de agresor y juega el papel de agresor, lo cual es muy peligroso para él, es muy peligroso para la escuela y es muy peligroso para la sociedad, porque el que practica ese papel se aprende todos los matices del papel, es un buen actor de ese papel. La víctima podemos ser todos, mientras que existe un rol, mientras que el rol del agresor desde los primeros años del preescolar. Nosotros tenemos hechos estudios en la edad preescolar que son muy interesantes y que tienen que ver con lo que decía la profesora Cristina también. Es decir, a partir de los 4 años podemos detectar características de dominio en algunos chiquitos preescolares que desgraciadamente son persistentes en el tiempo y que desde el punto de vista de los estudios longitudinales nos llevan efectivamente hasta a un niño en primaria abusón, porque esto es un fenómeno básicamente de primaria. En secundaria se da muy poquito, solo que más grave. Y el niño abusón de primaria y finalmente el niño bullying de secundaria, el niño que monta una pandilla precisamente para maltratar a alguien, para destrozar algo, y finalmente el antisocial, el precriminal o el criminal juvenil, ¿no? Y finalmente están... quería decir con esto que víctima podemos ser todos, porque la figura de la víctima, el perfil de la víctima en los estudios longitudinales está muy abierto.
Se es víctima durante un tiempo, se deja de ser y en realidad no hay persistencia en los rasgos de personalidad que mantienen la víctima. Cualquiera de nosotros puede ser víctima, cualquiera de los jóvenes puede ser víctima. Y los espectadores, que son todos los demás y que juegan un papel muy, muy importante, porque prácticamente de la dinámica que se establezca entre estos tres dará lugar a que sea un episodio corto, rápido, que se disuelve y entonces aparece esa cantidad de niños que sí que ha tenido una experiencia de bullying, sea como agresor, sea como víctima o sea como espectador implicado, y que duró un poco de tiempo, pues se sintió fatal por lo que le estaba pasando, tanto por un lado como por otro. Si era víctima lo resolvió, habló con el maestro, habló con los amigos y tal. Por esto los datos sobre qué cantidad de bullying hay en el país, ¿no? Pues bueno, depende. Experiencias de bullying tienen muchos niños, ¿no? Bullying sistemático o acoso pertinaz tienen muy pocos, ¿no? En todo caso, y como síntesis, el violento domina y somete por la fuerza a su víctima, tratando de mantener impunemente su poder. Hay un triangulito que yo hace tiempo que lo uso, pienso que sigue siendo importante y que resume aquí abajo en el vínculo de la ley del silencio a víctimas y agresores, perdón, de la ley del dominio y sumisión, víctimas y agresores, y arriba espectadores, ¿no? Dependiendo de esta franja del silencio, es decir, dependiendo de que se rompa el silencio, de que el silencio se disuelva en una comunicación fluida, clara, asertiva y de ayuda, el fenómeno se disuelve. Y si no ocurre, entonces eso ya depende de la institución, de la familia, de la relación entre la familia y la institución, etcétera. Entonces es pertinaz. Bueno, datos y figuras, yo solamente voy a poner dos grandes figuras. Hay dos grandes figuras. La figura frecuentemente tolerada, la figura que casi todas las culturas han tolerado, y es que muchos alumnos de primaria y de secundaria se ven envueltos en estos fenómenos, entre el 15 y el 35. La media puede ir 10, 12, 15 hasta 35 de máximo. Son estos, muchos niños se pueden ver incluidos en esto, ¿no? Después está la figura dura, la figura grave, la figura oculta, la figura que permanece muy oculta y que ahora se está despejando, y que cabe la posibilidad de que se confunda una figura con otra y entremos en un mare magnum de medios de comunicación en donde ya no sepamos de qué estemos hablando, ¿no? Bien, esta figura grave nunca se da más allá del 15%, considerando el 15% el techo máximo de centros o instituciones donde hay muchos problemas. En secundaria nunca va más del 2 al 7%. Rasgos estadísticos. Los chicos, como antes también se ha dicho, están más implicados, tradicionalmente en una proporción del 1 al 5, lo que no significa que no vaya increciendo el número de niñas que se incorporan a esto, incluso a las formas más duras. No podemos dejar de tener en la cabeza los asesinatos, los asesinatos de niñas a manos de niñas, ¿no? La primaria está más afectada que la secundaria. Los lugares no supervisados son más arriesgados, pero todo esto también depende ya de las culturas. Muy brevemente, porque creo que me quedan 5 minutos, tenía preparado una cierta reseña sobre a partir de qué momento esto es importante en Europa, simplemente para que comentáramos que son los años 80 cuando se inicia la sensibilidad social ante este fenómeno, que sucede este inicio en los países escandinavos, justamente en los países más desarrollados. Este es un problema que se estudia una vez, que se observa una vez que ya el país parece que tiene capacidad para mirar, y luego después quería simplemente señalar que el modelo europeo y el desarrollo de este tema en Europa se debe en gran medida a la gran influencia de lo que llamamos las instituciones supranacionales, particularmente el Consejo de Europa y luego después ya las instituciones de la Unión, y cómo a través de este apoyo, no pretendo para nada entrar en los detalles, pero os lo he reseñado y si queréis lo tomáis, hay todo un proceso que va increciendo de apoyo a investigadores, de apoyo a escuelas, de apoyo a sistemas educativos para la prevención. Y ya simplemente voy a pasar un par de minutos, si me da tiempo, a hablar brevemente de las causas y las consecuencias. ¿Para atrás puede ser? ¿Puede ser para atrás? Bien, vamos a ver. Se han descrito
tres grandes teorías. Como muchos sois psicólogos y psicólogas, no están lejos de la cultura general de los psicólogos, ¿no? La attachment theory, la teoría del vínculo, la teoría de cómo se organizan las capacidades emocionales de los sujetos. Pensando, son teorías que sirven para explicar, digamos, los problemas de la víctima, pero también los problemas del agresor. Yo ahora voy a tomar como ejemplo para problemas del agresor. Es decir, la ausencia de afecto y calidez emocional en la crianza hace a los sujetos, de alguna manera, muy rudos y sin sensibilidad moral. Esa falta de empatía no se produce de la noche a la mañana, se produce a través de un proceso de crianza en donde ha habido frialdad emocional, donde no se ha manejado la ternura, el cariño de pequeñito, donde no se ha permitido que la criatura juegue con sus emociones hasta lograr pasar de las emociones primarias y rudimentarias a las emociones sociales, a las emociones morales. Es muy bonita la attachment theory y tiene muy buenos, digamos, claves explicativas de lo que sería la personalidad del agresor, que por cierto es la misma del delincuente, ¿no? Después la teoría, más social sobre el aprendizaje vicario, el aprender de modelos, hogares violentos, hogares donde se habla mal, donde se grita, donde se ataca el uno al otro, donde se le destruye la autoestima, el marido a la mujer, y la mujer también es fría con el marido y con los niños. Es decir, el aprendizaje social parece que también podría explicar estos modelos violentos de comportamiento. Y finalmente, algo que nos importa mucho, y es la forma en que se ordenan y se distribuyen las normas y las convenciones. En el fondo esto es un problema de normas y convenciones. Es decir, esto no se hace, a mí no me lo hagas porque yo a ti no te lo hago, no abuses de mí. Bien, disciplinas muy laxas. Ahora hay una teoría social, una construcción social, de que parece que todos los españoles, las familias españolas, hubiéramos dejado totalmente de tener disciplina o un cierto orden de nuestras normas en la familia. Yo, sinceramente, creo que estas macro teorías que montan los medios de comunicación, sinceramente, son muy discutibles, y en sitios como estos deberíamos de entrar en detalle. Pero sí es verdad que disciplinas laxas, extremadamente duras o incoherentes, refuerzan la respuesta violenta, que es mucho más elemental. Ante no saber cómo me tengo que comportar, realmente me comporto de una manera que me suele dar efectividad, y es ser violento reactivo, ¿no? Son modelos de crianza inconsistentes, que no son coherentes, ¿no? Las tres teorías sirven desde el punto de vista psicológico, pero yo creo que en realidad también hay que elaborar teorías en la confluencia de otras disciplinas, en la confluencia de la sociología, qué pasa en las calles, qué pasa en los grupos, como se ha dicho antes, los modelos de tipo de violencia política, de violencia injustificada, de violencia tal. Es decir, hay que recoger los otros modelos disciplinares, la sociología, la criminología, la antropología, el análisis sociopolítico. Últimamente me interesa también mucho esto, ¿no? Quiero decir con esto que ni una sola disciplina va a dar respuesta a estos problemas, que hacen falta la confluencia de varias disciplinas, y sobre todo también la relación entre la investigación y la práctica. Las personas que están en el ejercicio práctico de las profesiones, trabajando con adolescentes, suelen tener una visión muy, muy interesante sobre lo que es un adolescente hoy, y también necesitamos ese discurso, esa comunicación. Pues lo dejo aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Rosario.